Buen día, mi nombre es Juliana Beltrán Rondón, estudiante de Administración de Empresas de noveno semestre de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo de grado de la ficha 53392 de la mano con nuestro asesor metodológico Pedro Gómez Muy Abogal. buen día, profesor Pedro Sabogal y compañeros. Mi nombre es Angie Dayana González Agudelo. Nosotras escogimos el tema a tratar de investigación científica para el trabajo de grado sobre la contaminación del río Bogotá y su impacto socioambiental en la comunidad al año 2050. ¿Por qué escogimos el tema de la contaminación del río Bogotá? Porque nos parece una parte fundamental de que los ciudadanos de Bogotá y de las zonas aledañas se den cuenta que la problemática del río Bogotá es algo que se ha venido presentando durante años, no solo ahorita. Igualmente que las entidades gubernamentales como el acueducto, la CAR, el Ministerio de Sostenimiento Ambiental, ellos también han puesto de su parte, conjunto a otras entidades, para poder generar una recuperación y saneamiento del río de Bogotá, como plantas de tratamiento en la cuenca media, alta y baja del río de Bogotá y en las zonas aledañas, como lo es Villapinzón, lo que es Fucha, el río Fucha, Tunjuelito y demás pues departamentos. También actualmente ese es el panorama. Los habitantes de la capital y municipios aledaños pueden navegar ya en lanchas de la CAR. Entonces pues no solamente es que las entidades gubernamentales pongan de su parte, sino también de los ciudadanos. Nosotros como ciudadanos bogotanos también tenemos que poner esa semillita para que el río de Bogotá se pueda recuperar y su saneamiento sea un poco más rápido. En Gracias. esta investigación nos apoyamos en los 4 niveles de conocimiento. El primero es la observación. El río Bogotá es vital para el centro de Colombia, ya que cerca del 32% del Producto Interno Bruto pasa por nuestras aguas. Sin embargo, es importante afluente sufre de constante contaminación. Cerca de 690 toneladas de basura son arrojadas al río Bogotá. En su descripción, la contaminación del río Bogotá proviene de varias fuentes, influyendo curtidumbres, residuos de fertilizantes, aguas negras y vertimientos. Además, la cuenca del río Bogotá es considerado como una de las más contaminantes de Colombia, producto de aguas residuales de una población. La explicación. El estado actual de esta importante afluencia se debe a las décadas del mal manejo ambiental. En la cuenca alta del río solo hay 11 kilómetros de aguas cristalinas de 170, para luego recibir descargas contaminantes de cerca de 120 curtimientos en los municipios de Villapinzón y Chocontá. En la cuenca media, Bogotá y Soacha aportan el 90% de los contaminantes del río. Y por último, la predicción. Si no se toman medidas necesarias para descontaminar el río Bogotá, se verá afectada la salud de bastante población de la región central del país, que se abastece de las fuentes hídricas para el consumo humano. Sin embargo, se están tomando medidas necesarias para solventar la situación ambiental del río Bogotá, como la creación de plantas de tratamientos de aguas residuales, el PETAR, de canoas y el salitre. El tratamiento del problema, según su enfoque global, nace de la contaminación hidráulica de los ríos. En nuestra orden de investigación damos a conocer que el río más contaminado del mundo es el río Citarum en Indonesia, ya que por fábricas textiles se han generado desechos no tratados y eso genera diariamente residuos tóxicos. Ellos han generado operación de limpieza en el río más de 270 kilómetros de largo. Y asimismo, como todos nosotros somos responsables de la contaminación, también hay cambios climáticos que pueden afectar ese tipo de crisis. Queremos diferenciar que en el río Bogotá es uno de los cuerpos más importantes de Colombia. La planteación del problema en lo focal. Tenemos los síntomas. En el síntoma está el riesgo de la población de contraer de pronto alguna enfermedad a raíz de la contaminación del río.
una enfermedad respiratoria o tener lo que es enfermedades de la piel, generar de pronto alguna enfermedad en el sistema gastrointestinal. El síntoma pues más relevante, más notorio en el caso del río Bogotá es la pérdida de oxígeno que conlleva las aguas. Esto produce por los malos olores. Está claro que el río Bogotá superó hace mucho tiempo su capacidad natural para almacenar lo que es materia orgánica que recibía desde su cuenca. Esto lo que causa los malos olores es a causa del componente físico en los residuos de las curtidumbres, generando efectos negativos sobre los recursos hídricos. Esto disminuye la presencia de oxígeno disuelto, aumenta la salinidad y repercute con mayor profundidad sobre las aguas subterráneas, ya que estas carecen de aireación. Es por eso el mal olor del río, ya que carece de oxígeno. Las causas de la contaminación del río Bogotá son a causa de los vertimientos industriales de la curtidumbre de Villapinzón, Cundinamarca, ubicada a 5 kilómetros del nacimiento del río, la falta de optimización de algunas plantas de tratamiento de los municipios de la cuenca, las industrias, la minería extractiva, lo que es también los 3 vertimientos de Bogotá que afectan el río, dejándolo anóxico y sin vida, los cuales son Salitre, Tunguelito y Fucha. La tala de árboles, la captación de aguas ilegales, el depósito de basuras, lo que es los residuos domésticos, industriales que llevan el río Bogotá, también los residuos industriales como metales pesados, la falta de interés por manejar eficientemente y responsablemente las aguas del río. Esto lo convierte en una referente de sociedad y contaminación a nivel mundial. Pronóstico. Las extremas condiciones de contaminación biológica y física del río Bogotá es a causa del río Salitre, Fucho y Tunguelito, ya que estos son los principales afluentes de la ciudad que recogen las aguas residuales, así como del propio río Bogotá. Afectan gravemente los elementos de entorno natural socioeconómico en el área. En la actualidad el río Bogotá es un río que se puede navegar, ya que las entidades gubernamentales han puesto en marcha pues lo que son proyectos de saneamiento y recuperación de esta fuente hídrica. Esto es importante en Colombia, dado que en las zonas aledañas se desarrollan actividades económicas donde se destaca la producción de agrícola, pecuaria e industrial. Y por último tenemos el control del pronóstico. Para controlar el pronóstico de la contaminación en las fuentes hídricas a nivel local en Soacha y la ciudad de Bogotá, se pueden implementar algunas medidas como el monitoreo de la calidad de agua, el control de vertimientos contaminantes, educación ambiental en las instituciones educativas, coordinación de las entes gubernamentales como lo son la CAR, el Ministerio de Ambiente, también lo que es el acueducto y la participación conjunta, es decir, de todos los ciudadanos para poder tomar acciones que puedan descontaminar el río Bogotá. Elementos teóricos. Realizamos investigación y estudio del caso de la contaminación del río Bogotá, identificando las fuentes de contaminación, los tipos de contaminación presentes y la concentración de residuos que se han generado. Estos estudios fueron de gran importancia para el proyecto de grado, ya que se da a conocer la magnitud del problema y asimismo se pueden diseñar estrategias de mitigación. Fundamentos teóricos, tenemos el impacto en la calidad del agua,
Se ha investigado el impacto de la contaminación del río Bogotá en la calidad del agua, tanto en términos de la presencia de contaminantes como de la aptitud para el consumo humano. Estos estudios ayudan a establecer cómo la contaminación del agua puede afectar el agua potable y la salud de las personas. Las principales fuentes de contaminación del río Bogotá han sido las aguas residuales, las domésticas y las industriales, así como los residuos sólidos, donde este tipo de estudios permiten comprender las causas de la contaminación y enfocar las medidas preventivas para el control de este tipo de problemática. Diseño metodológico de nuestra investigación. Nombre de la investigación. Nuestra investigación se llama La contaminación del río Bogotá y su impacto socioambiental a la comunidad al año 2050. Por su nivel de profundidad, el método es exploratoria, enfoque por la naturaleza de la información y sus datos. Usamos lo que es un enfoque mixto, que es cualitativa y cuantitativa, por los medios para obtener los medios, la investigación documental. La mayor o menor manipulación de la variable es no experimental. Según el tipo de inferencia de la información, es inductivo y deductivo. Y también tenemos según el tiempo temporal en que se realizó, que sería transversal. Y por último, de acuerdo al tiempo en el que se realizó, que sería una investigación diacrónica. Gracias. Los resultados de nuestra investigación frente a la contaminación hidráulica del río Bogotá, lo que queremos dar a conocer es concientizar y buscar metodologías de mejora para los ciudadanos de capital de Bogotá y los departamentos aledaños, donde se genera conciencia sobre la problemática, ya que en este momento el río Bogotá no es una fuente de vida de agua potable. Esta investigación se espera que las metodologías aplicadas en este proyecto se puedan contribuir en un futuro para el tratamiento del sistema hidráulico de Bogotá y así de la mano estar con diferentes proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales y así poder generar mucho más mitigación de este tipo de residuos y poder seguir estar de la mano con la CAR, que es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Discusiones. Con el estudio de la cuenca media del río Bogotá podemos determinar que es uno de los lugares más afectados por el fenómeno provocado por la presión y la expansión urbana debido a su potencial hídrico. La oferta y la demanda hídrica y la calidad actual del agua es el resultado de la eliminación de aguas residuales, consecuencia de la estrecha conexión entre el sistema doméstico, industrial y sanitario de aguas lluvias no planificado en una ciudad en constante expansión como lo es Bogotá. En la actualidad se están llevando a cabo iniciativas para abordar la contaminación del río Bogotá, como la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y la promoción de prácticas de gestión sostenible. Sin embargo, se necesita una mayor inversión y compromiso por parte de las entidades gubernamentales y las empresas industriales para lograr una solución a largo plazo, es decir, que también las empresas pongan de su parte sobre manejar de otra forma los vertimientos y desechos que botan al río. Si no se toman medidas significativas, la contaminación del río Bogotá podría empeorar en un futuro. El crecimiento urbano, la industrialización y el aumento de la población podría aumentar la presión sobre el río y acelerar su degradación. Eso tendría graves consecuencias para la disponibilidad de aguas potables, la salud pública y el ecosistema de todos los ríos. Como conclusión, el objetivo fundamental de este trabajo de grado es abordar la problemática que se ha venido presentando sobre el impacto de la contaminación del río Bogotá, clave para la identificación de acciones
en marchas tanto en el rol de institución pública como alcaldía, gobierno nacional y las autoridades ambientales. Algo fundamental para lograr el saneamiento y recuperación de las fuentes hidráulicas de la capital. Y este tipo de problemáticas a instituciones públicas como la alcaldía de la capital, el gobierno nacional y las autoridades ambientales. Esta problemática también se ha reflejado que ha afectado a los municipios aledaños, ya que el río se ha vuelto una fuente contaminante y por su crecimiento de población, la contaminación de industrias y las aguas residuales son la representación de las principales fuentes de daños ambientales en la ciudad.